A Dios la gloria. Honramos tu nombre, Señor. Te damos gloria y honra, Jesús. Queremos adorarte en esta bendita hora, Jesús. Queremos adorarte y darte gloria, Señor. Hágase tu voluntad, Señor. Tu propósito se cumpla, Señor, en esta tarde. Queremos honrarte y glorificarte. Bendiciones a todos los que ya os estáis conectando. Hermana Niurka, la paz del Señor esté contigo. Y Dios bendiga tu vida y la de tu esposo también. Dale un abrazo de mi parte, Niurka, a tu esposo. Pastor Miguel, Dios te bendiga mucho. Que Dios te bendiga en esta hora y en estos momentos. Agradezco a todos los que os estáis conectando en estos momentos. Hermana Isabel, Dios te bendiga. Hermano Peter, bendiciones. Que la paz del Señor sea sobre tu vida y sobre tu hogar. Feliz de poder estar entre vosotros, mis hermanos. Feliz de poder compartir una reunión más con la única intencionalidad de conocer más a nuestro amado, a nuestro Cristo, a nuestro Dios y de poder ser instruidos. Un abrazo, hermano Eduardo. Que Dios te bendiga. Ana María, mi hermana, que Dios te bendiga a ti, a tu hogar. Blanquita, un abrazo fuerte, Dios te bendiga mucho. Que Dios te bendiga. Hermana Cris, un abrazo fuerte, Dios te bendiga mucho y te ayude y te fortalezca. Mario, un abrazo, Dios te bendiga mucho, agradezco que estés aquí. Ebenezer, bendiciones para su vida. Que Dios lo bendiga mucho, Ebenezer. Hermano Francisco Céspedes, Dios te bendiga mucho y te fortalezca. Hermano Rafa, la bendición de Dios esté sobre tu hogar. Hermana Jovita, desde Italia, un abrazo fuerte, hermana Jovita, desde Italia. Que el Señor la bendiga mucho. Me acuerdo de usted. La recuerdo con mucho cariño, hermana Jovita. Gisela, un abrazo fuerte, Dios te bendiga, gracias por estar aquí. Hermana Rosa, Dios te bendiga, un abrazo fuerte, Dios te bendiga muchísimo. Hermana Rosa, también de Murcia, para diferenciaros, a veces os pongo la localidad para diferenciaros. Gloria al Señor. Bueno, pues felices, como bien decía hace un momento, de poder estar aquí juntos y reunidos con la única intencionalidad de ser bendecidos por Dios y de que el nombre de Dios principalmente sea glorificado. Amén. Me gustaría que en esta tarde, hermanos, tomásemos conciencia de que en estos momentos, este tiempo, toda nuestra vida está apartada para Dios. Toda nuestra vida tiene que ser prestada como sacrificio santo y agradable al Señor, pero yo te pido en estos momentos especialmente que, por favor, ahora apagues la televisión, apagues todo lo que te distraiga. No podemos estar en estos momentos que vamos a honrar el nombre del Señor, estar pendientes de demás cosas que realmente no tienen que ver con honrar el nombre del Padre. Por lo tanto, yo te pido que ahora en estos momentos única y exclusivamente estés dedicado y dedicada a honrar el nombre del Señor. Antes de comenzar y de seguir hacia adelante, me gustaría orar. Me gustaría orar para que Dios en este tiempo traiga sabiduría y discernimiento sobre todos los cristianos, hermanos, porque vivimos tiempos donde necesitamos que Dios derrame de su sabiduría para tomar decisiones acertadas y para guiarnos en el camino de la verdad. Me gustaría orar para que Dios despertara la conciencia y despertara el espíritu de muchos cristianos para que en este tiempo, hermanos, pudiéramos obrar conforme al propósito de Dios y no conforme a nuestros deseos o nuestras expectativas de futuro. Por lo tanto, quiero deciros en esta hora, quiero que ores y quiero que ores por la iglesia en general en estos momentos. Por la iglesia a nivel mundial, hermanos, porque consideramos y creemos en una sola iglesia. Pide a Dios que traiga un despertar sobre los cristianos. Pide en estos momentos en oración que Dios levante a su pueblo y le haga resurgir en medio de este mundo de pecado y seamos una luz tan brillante que podamos deslumbrar en medio de tanta tiniebla. Hermanos, por favor, ora en estos momentos. Ora, hermano mío, ora.
Ahora, ponte con tu esposa, ponte con tus hijos, con los que tengas a tu alrededor. Y si estás solo, únete a nosotros. No estás solo, quiero decirte, está Dios a tu lado. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin, por lo tanto no estás solo. Así que en estos momentos, sin más preámbulos, por favor, oremos. Voy a orar unos minutos para que el Señor tenga misericordia y conforme a su voluntad obre. Padre, en esta hora, delante de tu presencia estamos. No soy digno, Señor, no soy digno de estar delante de ti. Y hoy, delante de tu presencia y delante de mis hermanos, confieso que soy un pecador, Señor. Confieso que soy un pecador que necesita de tu gracia. Y que solamente, Dios mío, sé que si no es por tu gracia, jamás podré ser justificado, Señor. Señor, ¿qué podrá hacer el hombre para hallar gracia delante de ti? Señor, ¿qué podremos hacer para ser justificados delante de ti? Única y exclusivamente, Señor, reconocer nuestra miseria, reconocer nuestra incapacidad, reconocer nuestra pobreza espiritual, reconocer nuestro pecado. Y hoy es lo que hago delante de ti. Señor, reconozco mi miseria, reconozco mi incapacidad, reconozco mi pecado y lo confieso delante de ti, delante de mis hermanos. Y pido perdón por todo lo que he hecho, Señor, hasta hoy, por todo lo que he dicho, por todo lo que he pensado y he hablado. Padre, perdóname y te pido en estos momentos, postrado, Señor, delante de ti, humillado a los pies de la cruz, te pido que esa sangre, Señor, derramada en la cruz del Calvario, siga limpiando cada uno de los pecados cometidos. Asimismo, te ruego por cada persona que está viendo este vídeo, Señor, para que tú, Señor, perdones sus pecados y generes en ellos una conciencia, un espíritu, Señor, de arrepentimiento, Dios, en ellos, para que puedan arrepentirse genuinamente. Señor, perdona los pecados de mis hermanos y de mis hermanas. Padre, venimos delante de ti, reconociéndote nuestra incapacidad para poder acceder a tu presencia si no es por tu gracia. Nos amparamos, Señor, al sacrificio de la cruz, que es el que nos ha permitido estar hoy delante de tu presencia y nos ha dado libre acceso, Señor, para presentarnos confiadamente, a pesar de nuestros errores, delante de ti. Padre, en esta hora venimos delante de ti con el alma necesitada. Son muchos los que seguramente podrán estar heridos en el camino, son muchos los que podrán estar lastimados en el camino, son muchos los que quizá, Dios mío, estén cansados en el camino del Evangelio, Señor. Y hoy quiero y pido, Señor, que tú levantes, que tú fortalezcas, que tú consueles. Señor, te ruego en estos momentos, Padre, que pongas tu mano, Señor, sobre cada persona que está viendo este vídeo y que tú levantes al caído, fortalezcas al débil, consueles al triste y des esperanza al que ha dejado de tener esperanza, Señor. Padre, ante ti estamos desnudos, ¿qué podemos, Dios mío, ocultarte? Señor, perdónanos y haz de nosotros, Señor, instrumentos que realmente te agraden y te glorifiquen, Señor. En estos momentos, Señor, quiero acordarme, Dios mío, de todas las personas que están sufriendo en estos momentos. Señor, pon tu mano sobre todos los enfermos, pon tu mano sobre todos aquellos que están pasando por momentos difíciles. Trae consuelo, Señor, a los enlutados, a los tristes, a todos aquellos que están pasando por enfermedad. Dales fuerzas, Dios mío, y hazles ver, Señor, tu amor en medio de la enfermedad. Hoy más que nunca queremos proclamar tu amor, proclamar tu misericordia, proclamar tu grandeza, proclamar tu bondad, porque no hay un Dios como tú. Señor, en esta tarde, en esta bendita y santa tarde, Señor, ayúdanos a ser humildes, ayúdanos, Señor, a ser como tú eras, Señor. Aparta de nosotros la vanagloria, el orgullo, la prepotencia, aparta de nosotros el querer exhibirnos, Señor, porque el único que se merece la gloria, la honra y la alabanza eres tú, Señor. Padre, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea la honra, la alabanza y el honor. En esta tarde, Señor, tómame, no soy la mejor vasija, pero tómame en tus manos por tu gracia y habla a todas las personas que necesitan ayuda, Señor. Te ruego, Dios mío, especialmente en estos momentos, por la familia de Teresa, de Jessica. Te ruego por Sara también, Señor. Señor, han perdido un ser querido. Señor, consuélalos.
Consuélalo, Señor. El único que puedes dar descanso a Teresa eres tú, Señor. El único que puedes dar consuelo a Sara eres tú, Señor. Pon tu mano, Señor. Confiamos en que tú eres amor y tú eres misericordia. Y sabemos que aunque no lo entendemos muchas veces, lo que haces y permites, lo haces bien, Señor. En tus manos nos quedamos. No se haga nuestra voluntad. Obra conforme lo que tú creas, Señor, no conforme a nuestros deseos. Y ayúdanos a orar con conocimiento y discernimiento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga en esta hora, hermanos. Y que Dios les fortalezca. Gracias por estar al otro lado de esta red social y podemos estar juntos y unidos y compartir de corazón a corazón la santa y bendita palabra del Señor. Amén. Hermanos, de todos los consejos que podemos recibir a lo largo de nuestra vida, no hay consejo que tenga más eficacia que el consejo de la palabra del Señor. Vendrán muchos a tus oídos aconsejándote en diferentes circunstancias y momentos de tu vida, pero tengo que decirte, cada vez que busques y necesites un consejo, no acudas a nadie por confianza que tengas, no acudas a los más cercanos por amor que les tengas, acude a Cristo, acude a su palabra, porque Él siempre te aconsejará conforme la necesidad real que tú tienes. Por lo tanto, hoy, Iglesia, clamamos al Señor para que sea Él que nos aconseje. Amén. Yo hoy pensaba, y desde ayer que ya estaba en mi corazón compartiros hoy la palabra del Señor, le pedí al Señor que hablase a lo más profundo de mi corazón porque quería compartiros una palabra necesaria para todos vosotros. Y el Señor me hacía entender de la necesidad que hoy en día tenemos las iglesias y el pueblo de Dios en general en volver a conocer, a volver otra vez a discernir la justificación por la fe. Hermanos, la justificación por la fe en Cristo es una doctrina esencial en medio de nuestra vida cristiana. Y lamentablemente la justificación por la fe es una doctrina que parece que está quedando relegada al olvido. Y tengo que deciros algo, es una de las doctrinas principales del Evangelio. Sin la justificación por la fe no hay Evangelio, hermanos. La justificación por la fe es una doctrina esencial contra el miedo. La justificación por la fe es una doctrina esencial contra la incertidumbre. La justificación por la fe es una doctrina esencial contra la angustia y la depresión. Hermanos, Martín Lutero decía, cada semana predico la justificación en mi pueblo, porque cada semana la olvidan. Martín Lutero decía que predicaba todas las semanas en su pueblo la justificación por la fe, porque tendemos a olvidar la justificación por la fe. Hermanos, en cada uno de los cristianos, creo, he llegado a la conclusión de que en nuestro corazón hay un pequeño católico romano. Cuando digo que hay un pequeño católico romano es porque la doctrina de la Iglesia Católica está basada en la justificación por las obras. Es decir, según la doctrina católica necesitamos obrar para ser justificados. Pero la Biblia dice todo lo contrario. Nuestra justificación no es por las obras que hacemos, sino por nuestra fe en Jesucristo. Pero lamentablemente, hermanos, continuamente caemos en el error de justificar nuestros errores por medio de las obras. Y cuando cometemos ciertos errores que van en contra de la palabra de Dios y caemos en esa angustia moral por haber pecado, automáticamente sale ese pequeño católico romano que a veces tenemos en el corazón y empezamos a obrar para intentar buscar la aprobación o el agrado de Dios. Y lamentablemente tengo que deciros que eso es un error garrafal. ¿Por qué? Porque rebajamos el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Hermanos, la justificación por la fe está basado en los méritos de Cristo y no en los méritos nuestros. Está basado en lo que hizo Jesucristo y no en lo que nosotros hemos hecho o podamos hacer. El Evangelio es el corazón de la Biblia, hermanos. Si no podemos entender el Evangelio, no podemos entender la Biblia. Y si no podemos entender la Biblia, no hay salvación. Y si no hay salvación, tampoco puede haber iglesia. Nadie puede ser
salvo al menos que pueda tener un conocimiento básico de lo que es el Evangelio, hermanos. Nosotros los creyentes, los nacidos de nuevos, necesitamos predicarnos el Evangelio cada día. Necesitamos predicarnos la doctrina de la justificación por la fe cada día, porque cada día tendemos a justificar nuestros errores por medios de las obras, hermanos. Y eso es un error garrafal, eso es una doctrina, una mezcla de doctrina diabólica que hace menguar el sacrificio de la cruz. El diablo hará todo lo que esté en su mano para que el mensaje del Evangelio no sea proclamado. El diablo hará todo lo que es necesario para que el mensaje del Evangelio sea diluido, sea transformado o cambiado. Pero hoy en día no se lo vamos a permitir, porque necesitamos volver al conocimiento de la justificación por la fe en los méritos de Cristo. ¿En qué consiste, hermanos, el Evangelio? ¿En qué consiste el Evangelio? ¿Qué implicaciones tiene el Evangelio, hermanos míos? Nosotros los creyentes nacidos de nuevos necesitamos predicarnos el Evangelio constantemente. ¿Qué significa ser justificado? Si entendemos la justificación por la fe, solo entonces entenderemos el Evangelio. Mientras no entendamos, hermanos, con claridad la justificación por la fe, no podremos entender el Evangelio. Y yo hoy quiero, de una manera sencilla, quiero que podáis entender, primero, porque quiero transmitiros a través de la palabra del Señor descanso para vuestras vidas. Quiero, a través de la palabra del Señor, quitar la angustia que producen los errores que cometemos y que muchas veces tendemos a justificarlos y alcanzar la aprobación de Dios por medio de las obras que hacemos. Amén. ¿Qué significa ser justificado? La palabra justificación se empleaba en la Biblia en un contexto judicial, hermanos. Cuando a un hombre se le juzgaba en un tribunal, tal hombre sería condenado o tal hombre sería justificado. En otras palabras, sería inocente o sería culpable. En Proverbios capítulo 17, versículo 15, quiero que estéis muy atentos porque voy a ser breve, pero quiero ser muy conciso porque quiero derribar los argumentos que el enemigo ha inculcado en muchas mentes y en muchos corazones que hacen menguar la obra que Cristo hizo en la cruz y hace sufrir a los cristianos. Repito, Proverbios 17, 15 dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. En otras palabras, declarar inocente al que a todas luces es culpable o declarar culpable al que todas luces es inocente, eso es aborrecible ante el Señor. Este es el principio más elemental, hermanos, de la justicia. De manera que ser justificado, en el sentido bíblico que estamos hablando, no es otra cosa que recibir una declaración de inocencia en el tribunal de Dios. Lo repito, porque esto me interesa que lo entendáis. Ser justificado en el sentido bíblico que estamos hablando no es otra cosa que una declaración de inocencia, no en cualquier tribunal, no en el Tribunal de lo Penal número 4 de Santander, no en el Tribunal Superior de Justicia de España, no. Es una declaración de inocencia en el Tribunal del Cielo. La justificación es un acto de Dios por medio del cual pecadores culpables, criminales culpables, transgresores culpables, somos perdonados, somos aceptados como justos en la presencia de Dios. Y vuelvo a referir esto. La justificación que hemos alcanzado en Cristo por medio de la fe es un acto de Dios por medio del cual pecadores culpables, criminales culpables, transgresores culpables, somos perdonados, y no solo somos perdonados, somos aceptados como justos en la presencia del Dios Santo. Por medio de la justificación, hermanos, la condición legal del pecador cambia radicalmente delante de Dios. Romanos capítulo 4, versículo 3, dice la Escritura, porque ¿qué dice la Escritura? Fijaos lo que dice. Romanos capítulo 4, versículo 3, dice, porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia.
El apóstol Pablo, aquí en Romanos, está haciendo referencia a un versículo que se encuentra en Génesis capítulo 15, versículo 6, el cual dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y quiero decirte, esto mismo es lo que hace con todo el pecador que cree en Cristo. Esto mismo es lo que hace Dios con todos los pecadores como tú y como yo, que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Lo mismo que Abraham adquirió, esa justicia que Abraham adquirió, nosotros la hemos adquirido por medio de creer en Cristo. Dice el apóstol Pablo: y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, hermanos, fijaos, cuando tú trabajas, la retribución por tu trabajo no es un regalo. Tú trabajaste para adquirir la cantidad de dinero que tú has acordado con tu jefe, ¿verdad? Pero fijaos, en Romanos capítulo 4, versículo 5 dice: mas el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le cuenta por justicia. En otras palabras, tú no has hecho nada, ni podrás hacer nada para alcanzar justificarte ante Dios. La misma fe que justificó a Abraham, te justifica a ti. Tú no has hecho nada. La fe, hermanos, la salvación solo se consigue por nuestra fe en Jesucristo. No somos salvos por obras, y quiero que hoy el diablo se lleve una bofetada en toda la cara, hermanos. Esos argumentos que el diablo te ha transmitido a tu mente creyendo que a través de ciertas obras o a través de no realizar ciertos actos tú puedes ser justificado delante de Dios, eso es menguar la obra de Cristo que hizo en la cruz del Calvario. Única y exclusivamente en los méritos del Nazareno, en los méritos de Cristo, somos justificados exclusivamente por poner nuestra fe en Él. Tú no has hecho nada ni podrás hacer nada para alcanzar la salvación. Tú no has hecho nada y podrás hacer nada para salvarte. Única y exclusivamente nuestra justificación la hemos alcanzado por poner nuestra mirada en Cristo y solamente en Él. Pero fijaos lo que dice el versículo 6 del capítulo 4 de Romanos: como también David hablaba de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia, aparte de las obras. Fijaos, quedaros con estos conceptos. Como también David hablaba de la justificación que viene sobre el hombre, a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Y dice en el versículo 7 y el versículo 8: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Y dice el versículo 8: bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Aleluya, mi hermano. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no lo tomará en cuenta. Pablo está citando el Salmo 32 para que comprobemos que la justificación no es algo novedoso. En el Antiguo Testamento la justificación ya estaba activa. Todos los que Dios ha salvado, hermanos, en todas las épocas, es porque Dios les atribuyó justicia sin obras. La justificación es sin obras, hermanos. En palabras más sencillas, cuando somos justificados en el tribunal de Dios, Dios nos atribuye haber vivido una vida justa como si nunca hubiésemos roto un plato. ¿Pero qué estás diciendo, Samuel? Pero si este evangelio no lo hemos escuchado nunca, Samuel. ¿Nos estás predicando otro evangelio o qué es esto? No, hermanos, os estoy predicando el evangelio de Dios. Pero Samuel, pero esto no es lo que hemos escuchado. Nuestro concepto del evangelio era obrar para justificarnos. Nuestro concepto del evangelio es obrar para mantener la salvación. Nuestro concepto del evangelio es hacer obras para mantenernos en estado de salvación. Pero la palabra del Señor dice todo lo contrario, hermanos. Y en palabras más sencillas, cuando somos justificados en el tribunal de Dios, Dios nos atribuye haber vivido una vida justa, como si nunca hubiésemos roto un plato, como si nosotros hubiéramos guardado la ley perfectamente desde el día que nacimos. Esto es lo que hace Dios cuando justifica al impío. Esto es lo que hace Dios cuando una persona, convencido por el Espíritu Santo de pecado, pone su fe en Jesucristo. Automáticamente esa persona es justificada, como si en su vida hubiese roto un plato y como si en su vida hubiese cometido transgresión.
Un hombre puede haber cometido un crimen y ser encerrados por años en la cárcel, hermanos. Un hombre ha podido cometer un crimen atroz y poder ser encerrado por años en la cárcel. Cuando este hombre cumple su condena, hermanos, y salga de prisión, yo que he estado en prisiones y he visto como muchos presos han salido de las condenas porque allí he estado predicando la palabra, yo os puedo afirmar esto que os voy a decir. Un hombre puede haber cometido un crimen atroz. Cuando este hombre pasan los años y ha cumplido su condena, la sociedad lo verá como un criminal libre. Son muchos los que han cometido atrocidades y cuando han salido a la calle la sociedad les sigue viendo como criminales en libertad. Pero mira lo que te digo en esta hora y quiero que te goces con esto. Cuando Dios justifica al pecador, ya no le ve más como un criminal pecador. Dios nos ve como personas justas que hemos cumplido la perfecta ley moral de Dios. ¿Entendéis lo que os estoy diciendo? Sé que es muy fuerte, pero este es el evangelio que Cristo predicó. Este es el evangelio que los discípulos predicaron. Y este es el evangelio que un siervo inútil como yo os predican esta tarde. Somos justificados por la fe, hermanos. Cuando Dios justifica al pecador, ya no lo ve más como un criminal pecador. Dios lo ve como una persona justa que ha cumplido con la perfecta ley moral de Dios. Un juez puede declarar a un hombre inocente y no volver a ver a ese hombre en los restos de su vida, hermanos. Pero cuando Dios justifica al pecador, no solo lo descarga de sus pecados, no solo le quita sus pecados, no solo le atribuye la justicia sin obras, sino que Dios ahora lo adopta como hijo. Es que esto es una obra completa, hermanos, simplemente por poner tu fe en Jesucristo. Cuando Dios justifica al pecador, no solo lo descarga de los pecados que lleva arrastrando toda su vida, no solo le imputa la justicia de Cristo, sino que Dios lo adopta como hijo. ¿Cómo es posible que Dios haga algo así, hermanos? ¿Cómo es posible que Dios haga algo así con nosotros, pecadores culpables, hermanos míos? ¿Cómo puede Dios mantener intacta su justicia cuando Él mismo parece estar violando la norma más elemental de la justicia? Como hemos leído a lo primero, que Dios no se agrada y aborrece al que declara culpable al inocente y al que declara inocente como culpable. Eso es la base fundamental de la justicia. ¿Cómo Dios puede mantener intacta su justicia cuando Él mismo parece estar violando la norma más elemental de la justicia, hermanos? ¿Será que Dios quiere pasar por alto nuestra culpabilidad? ¿Será que Dios quiere realizar una amnistía, hermanos? Porque no es lo mismo amnistía, hermanos, que justificación. No es lo mismo amnistía que justificación. Son dos cosas diferentes, hermanos. Amnistía es la decisión de un tribunal de pasar por alto un mal proceder renunciando a llevar el caso a la justicia. Eso es amnistía. Pero la justificación y la amnistía no son sinónimos. Si Dios, hermanos, decidiera pasar por alto nuestros pecados, Él no sería justo. Si Dios decidiese olvidarse de que nosotros hemos violado su ley en un montón de ocasiones, Dios estaría violando, hermanos, el principio más elemental de la justicia decretado por Él mismo, hermanos. Dios es un Dios de misericordia, pero Dios es un Dios justo y jamás pasará por alto el pecado de la humanidad. Proverbios 17:15, vuelvo a leerlo otra vez. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. En otras palabras, declarar inocente al que todas luces es culpable o declarar culpable a un inocente, ambas acciones aborrecibles a los ojos de Dios. Dios no hace la vista gorda al pecado del hombre. Dios no hace la vista gorda. Si Dios hiciera esto, dejaría de ser justo. Y si dejaría de ser justo, dejaría de ser Dios, hermanos. Pero Pablo dice literalmente en el versículo 5 del capítulo 4 de Romanos que Dios justifica al impío. Fijaos, Pablo dice literalmente en el versículo 5, verso 5, capítulo 4 de Romanos,
que Dios justifica al impío. La palabra impío suena ofensiva, pero quizá tú seas un impío y no lo sepas en esta hora. Dice que Dios justifica al impío, y aunque la palabra impío suena ofensiva, quizá tú seas un impío, hermanos. Impío significa carente de piedad. Eso es lo que significa impío. Carente de piedad. Una persona piadosa es aquel que vive en la presencia del Señor, hermanos. Es aquella persona que tiene en cuenta lo que Dios dice en su palabra. Esa es una persona que vive en piedad. Si tú vives tu vida sin importarte si Dios le agrada o si Dios le desagrada, si tu vida no es un acto de adoración a Dios, tú eres un impío. Si tú vives sin contar con la voluntad de Dios para nada, tú eres un impío, hermanos. Yo soy un impío. Ahora, si tú eres un impío y reconoces que lo eres, tengo una buena noticia para ti en esta hora. Tengo una noticia impresionante. Dios justifica a los impíos. Pero ¿cómo Dios puede declarar inocente a un transgresor y mantener intacta su justicia? ¿Cómo Dios puede mantener inocente a un transgresor y mantener intacta su justicia? Versículo 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Lo que quiere decir este verso es poner en la cuenta de alguien. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y lo que quiere decir es poner en la cuenta de alguien. Miren, para que entiendan, cuando mi hijo Jesús o Samuel hacen algo indebido, y yo pregunto que quién ha hecho esta trastada, quién ha hecho esto indebido, ellos en ocasiones se echan la culpa mutuamente, culpando el uno al otro. Es decir, están acreditando la culpa a su hermano, está imputando la culpa a su hermano, ¿entienden? Mira, esto lo podemos ver muy bien ilustrado, y lo encontramos en la Biblia, en Filemón, capítulo 1, versículos del 8 al 18, no lo vamos a leer, lo pueden leer ustedes en su casa. Pablo intercede a Filemón por Onésimo. ¿Por qué intercede por Onésimo? Onésimo ha sido una persona que realmente ha dado muchos dolores de cabeza a Filemón y al apóstol Pablo. En ciertas ocasiones les había sido gravoso a los dos, pero Onésimo es convertido por la fiel predicación del Evangelio. Ahora Pablo intercede a Filemón por Onésimo. Onésimo ha sido un impío, en el cual otro tiempo ha sido de estorbo, pero Dios le ha alcanzado y Pablo le pide a Filemón que lo acepte como un hermano. Y no solo eso. Fíjense, en el versículo 18 de Filemón, el 1:18 dice: y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Pablo le pide a Filemón que la deuda de Onésimo le sea imputada a él. ¿Entienden, mis hermanos? Esto mismo es lo que hace Dios cuando deposita su fe en la obra redentora de Cristo justificado, hermanos. Hermanos, Dios imputa su culpabilidad en Cristo y Cristo imputa su justicia sobre nosotros. ¿Qué es lo que pasó en la cruz del Calvario, hermanos? Dios atribuyó a Cristo mi culpa, Dios atribuyó a Cristo su culpa. Él recibe el castigo que nosotros merecíamos, Él recibe la ira santa de Dios que yo merezco, y al mismo tiempo Dios me acredita, me atribuye o me imputa la justicia de Cristo, hermanos. ¿Entienden lo que es la justificación? Y nosotros una y otra vez olvidamos esta doctrina a un lado, porque resulta que hoy hiciste algo indebido y ahora te has pegado 2 horas de oración de rodillas tratando de que Dios acepte tu oración por medio del sacrificio que estás haciendo y perdone tu pecado por medio de esas 2 horas de oración. ¿Entienden, hermanos? No se trata de que las 2 horas de oración estén mal hechas, no, hay que orar. Pero no oramos 2 horas para que Dios nos perdone. ¿Por qué? Porque única y exclusivamente poniendo nuestra fe en Jesucristo y arrepintiéndonos genuinamente, hermanos, que una vez que hemos sido salvos, hemos sido justificados de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Esto no te da licencia para pecar, te da licencia para vivir en santidad, pero que nadie te condene y tú mismo no te autocondenes y no caigas en el error de querer obrar para justificarte.
Todo esto lo adquirimos por medio de la fe. Al que no conoció pecado por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Nosotros pecamos y Cristo fue castigado. Cristo llevó una vida perfecta y justa. Y Dios nos trata como si nosotros hubiésemos vivido la vida perfecta y justa de Cristo. ¿Entienden ustedes, hermanos? Cristo no solo murió por nosotros, hermanos, Cristo también vivió por nosotros, porque su vida perfecta de justicia ha sido imputada a nosotros como si nosotros hubiésemos vivido su propia vida para ser justificados. Cada acto de obediencia de Jesús a la ley de Dios, Dios la cuenta como si la hubieras hecho tú. Lo que estoy diciendo es muy fuerte, pero esto es el Evangelio. Tú no necesitas hacer obras para salvarte, ni para que Dios te justifique o para ser justificado ante Dios. Tú necesitas poner tu fe en Cristo, única y exclusivamente. Poner tu fe en Él y considerar que Él ha muerto por tus pecados. Cada acto de obediencia de Jesús a la ley de Dios la cuenta como si hubieses sido tú, hermanos. Toda la obediencia de Cristo es tuya por medio de la fe. Él vivió la vida que nosotros no podíamos vivir. Y murió en la cruz ocupando el lugar que nosotros debíamos de haber merecido, hermanos. Él vivió la vida que nosotros no podíamos vivir. Y ocupó ese lugar en la cruz para que hoy tú tengas salvación. Que Dios te bendiga, Sara. Sé que me estás escuchando. Sara, Dios es bueno, Dios es fiel. Dios es un Dios de misericordia. Y la salvación es de Dios. La salvación es de Dios, Sara. Menos mal que la salvación no depende de los hombres. Única y exclusivamente por poner nuestra fe en Jesucristo es más que suficiente. Dios no necesita toda una vida para salvarnos. Dios solo necesita un instante confesando, un instante reconociendo a Jesucristo en la cruz para salvar toda una vida de pecado, hermanos. Jesús decidió recibir el castigo justo de la justicia de Dios para ofrecer el perdón de todas nuestras transgresiones sin pasar por alto su justicia. Romanos 3:24, hermanos, dice la palabra del Señor: siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Atentos a esto que estoy leyendo. Fijaos, lo vuelvo a repetir. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Gloria al Señor. Más claro imposible, hermanos. ¿Qué quiere decir esto? El propiciatorio era la mesa del altar donde se echaba la sangre del animal y allí Dios derramaba la ira. ¿Entienden? En la antigüedad, cuando el hombre hacía sacrificios para cubrir los pecados, el propiciatorio era la mesa donde se echaba la sangre del animal y Dios ahí derramaba su ira, resarcía su justicia. Lo que Pablo está diciendo es que la cruz del Calvario de Cristo nos cubrió con su cuerpo, hermanos, y toda la ira de Dios fue sobre Él. La ira que tú y yo merecíamos, Cristo nos cubrió y la recibió totalmente. Y la sangre fue derramada sobre el propiciatorio para que tú hoy seas justificado, para que tú hoy seas redimido y disfrutes de una salvación plena y completa en Cristo Jesús. Él es nuestra propiciación. No son tus obras, no son tus hechos. Cristo es nuestra propiciación, hermanos. Gloria al Señor.
Este es el Evangelio. Esta es la verdad del Evangelio, hermanos. Estamos muchas veces confundidos y muchas veces, como digo, el pequeño católico romano que escondemos en el corazón sale y procuramos a través de obras y de realizar ciertos actos hallar justificación en Dios, hallar que seamos justificados porque hemos cometido errores, porque hoy mentiste, porque hoy tuviste pensamientos impuros, porque hoy hiciste algo indebido, porque has cometido un error garrafal en tu vida. Pero tengo que decirte algo, por muchas obras que hagas, jamás podrás redimir tu pecado. Hoy tengo que decirte, solamente tu mirada en Cristo, solamente tu fe puesta en aquel que murió en la cruz del Calvario y derramó hasta la última gota de su sangre, es suficiente para hoy ser justificado y ser perdonado. Oh Dios, te pido que tú obres ahora, Señor. Obra en cada vida que está clamando a ti, Señor. Cristo es nuestra propiciación. Por eso Pablo dice en el versículo 27, ¿dónde está pues la jactancia? Capítulo 3 de Romanos, versículo 27. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. En otras palabras, ¿quién se puede jactar de haber sido justificado? Nadie. Cristo ha sido nuestra propiciación. ¿Puede alguien llegar al cielo por sus propios méritos? Escucha esto, escúchame por favor, es importante. ¿Puede alguien llegar al cielo por sus propios méritos? ¿Puede alguien llegar al cielo por sus obras? ¿Puede alguien llegar al cielo por sus capacidades? No, hermanos, por eso sigue diciendo, ¿por cuál ley? La de las obras, dice, enfatiza, no, sino por la ley de la fe. Amén, hermanos. Versículo 27, capítulo 3 de Romanos. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida, dice. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? Dice, no, sino por la ley de la fe en Cristo Jesús. Nuestra salvación es pura misericordia. Nuestra salvación es pura gracia. Y no hay mérito humano, hermanos. ¿Y cómo puede el pecador recibir de parte de Dios un beneficio tan extraordinario? Hermanos, ¿cómo podemos merecer o cómo podemos recibir este mérito tan extraordinario siendo pecadores, hermanos? Romanos capítulo 3 versículo 21, pero ahora aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Por eso dice el versículo 28, porque fijaos lo que dice el versículo 28, atentos, no te desvíes de lo que te voy a decir ahora. Por eso dice el versículo 28, porque concluimos. Pablo aquí está dando un golpe en la mesa. Pablo aquí está enfatizando y decir, concluimos que el hombre es justificado por la fe y ahora enfatiza, aparte de las obras. Hermanos, esto no se lo inventa Samuel. Esto viene en la palabra del Señor y esto es el Evangelio. Esto es la palabra del Evangelio. Versículo 28 del capítulo 3 de Romanos. Porque concluimos, y no permite añadidos aquí el apóstol, dice, concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras. Pablo quiso enfatizar que la justificación es aparte de las obras de la ley. Hermanos, te voy a decir algo. Atentos a esto. Es muy importante que estéis atentos a esto. Tú no tienes que guardar los 10 mandamientos para salvarte. Samuel, ¿qué me estás contando? Pastor Samuel, pero por favor, ¿cómo puedes decir eso? Escúchame, por favor. Tú no tienes que guardar los 10 mandamientos para salvarte. Cristo los guardó perfectamente por ti. Ese es el regalo que ha hecho Jesús para ti. Tú no tienes que guardar los 10 mandamientos para salvarte. Nosotros no guardamos la ley para salvarnos. Nosotros guardamos la ley porque somos salvos.
Es diferente, ¿me entienden? La Biblia dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. La Biblia no dice, si queréis ser salvos, guardad mis mandamientos. En otras palabras, la ley no es el vehículo que Dios utiliza para que lleguemos a la gloria. Es Jesucristo, el vehículo que Dios ha utilizado por medio del sacrificio de la cruz para que lleguemos ante la presencia del Señor por toda una eternidad. La ley, Dios la ha instituido como principio moral y como una guía para mostrar nosotros el amor a Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La única manera que tú tienes de decirle a Dios te quiero es no mintiendo. Cada vez que le dices a Dios te quiero, no solo es con palabra, es no robando, es no codiciando. La ley está puesta para expresar tu amor a Dios, no para que tú te salves. Tú eres salvo en Cristo. Por supuesto que esta clase de fe incluye arrepentimiento, está claro. De nada serviría esta fe si no hay un arrepentimiento genuino, hermanos. Arrepentimiento es ponerte de acuerdo con Dios en respecto a nuestra condición delante de Él, hermanos. En otras palabras, un arrepentimiento verdadero es considerar delante de la presencia del Señor nuestra miseria, y en el momento que te pones de acuerdo con Dios en que eres un miserable pecador, automáticamente esa miseria que puedes ver por el convencimiento de pecado que te da el Espíritu Santo te hace correr a los pies de la cruz, abrazarte al crucificado y poner tu esperanza en Él, y eso es lo que hace que la paga de la infracción de la ley no te alcance y eres justificado. Ahora, el pago de la ley que te persigue es imputado al que está crucificado, y tú, mientras gozas abrazado a la cruz de los beneficios de la cruz, que es la justificación, la salvación, la redención, hermanos, en Cristo Jesús. Arrepentimiento es ponerse de acuerdo con Dios. Por eso dice el versículo 23 del capítulo 3 de Romanos: por cuanto todos pecaron, no alcanzaron la gloria de Dios. Solo los que consideran su vida ante la santidad del Santo pueden ser concebidos de su inmensa miseria, hermanos. Aunque muchos sabemos todo lo que estoy compartiendo, son muchos los cristianos que llevan dentro al católico romano, y el católico romano sale de vez en cuando de nuestros corazones, y como la Iglesia católica cree en la justificación por medio de las obras, son muchos los cristianos evangélicos, reformados o protestantes, hermanos, que creen todavía en ese concepto católico romano. Hermanos, no, no y no. Todos tus errores pagó Cristo por ellos. Y lo que tienes que hacer cada vez que cometes una infracción es venir con tu corazón humillado delante del Señor, confesando vuestros pecados. Hijos míos, no pequéis. Dice la palabra del Señor: hijos míos, no pequéis, pero si pecáis, abogado tenéis con el Padre a Jesucristo el justo, el cual ha pagado por tus pecados, el cual ha asumido tu culpabilidad. Por lo tanto, hermano y hermana, saca al pequeño católico romano que tienes en el corazón. Sácalo, tritúralo, deséchalo, porque tu redención es a través de Jesucristo, el crucificado. Creemos, hermanos, nuestro concepto está tan equivocado, y estoy acabando. Aguantarme solo 3 minutos más, hermanos. Creemos que vamos a ser bendecidos por Dios por las cosas que hacemos, o por las cosas que dejamos de hacer. Confieso que tengo que predicarme este evangelio a diario en mi vida, porque os voy a confesar algo, y lo digo delante de la presencia de Dios. Muchas veces he pretendido justificarme delante de Dios por los grandes errores que he cometido. Y contra más grandes son los pecados en nuestra conciencia que cometemos, más tendemos a justificar nuestros pecados o a alcanzar la justificación por medio de obras de misericordia, por medio de sacrificios que tienen que ver con el cumplimiento de la ley. Pero no, hermanos, la justificación no se alcanza por el cumplimiento de la ley. La justificación se alcanza que cuando tú peques, vengas arrepentido a los pies de Cristo, porque Jesús ya pagó en la cruz del Calvario y derramó hasta la última gota de su sangre por tu adulterio, por tu fornicación, por tu robo, por tu injusticia. Hermano, arrepiéntete poniéndote tu fe en Jesucristo y no en los méritos de tus obras. Confieso que tengo que predicarme este mensaje a diario. Somos justificados por la gracia, bendecidos por la gracia, aceptados por la gracia, y únicamente por medio de la fe.
Repito, somos justificados por gracia, bendecidos por la gracia, aceptados por la gracia, únicamente por medio de la fe. Miren, les voy a leer algo que decía Juan Calvino. Y quiero que estén atentos porque es maravilloso lo que decía Juan Calvino. Juan Calvino decía: sin el Evangelio todo es inútil y vano. Sin el Evangelio no somos cristianos. Sin el Evangelio todas las riquezas son pobreza. Toda la sabiduría es locura ante Dios. La fortaleza es débil y toda la justicia del hombre está bajo la condenación de Dios. Pero con el conocimiento del Evangelio somos hechos hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, conciudadanos de los santos, ciudadanos del reino de los cielos, herederos de Dios con Jesucristo, por quien los pobres se hacen ricos, los fuertes se hacen débiles, los simples se hacen sabios, los pecadores son justificados, los desolados son consolados, los inseguros son asegurados y los esclavos son libertados. ¿Y todo esto por medio de qué? De la justificación, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Concluyo, por favor, compartir este vídeo antes de que acabe el vídeo. Quiero que llegue a la mayor parte de personas, no para exhibirme, pues que no soy nadie, hermanos, sino porque quiero que la verdad del Evangelio sea predicada. Concluyo y quiero hacerte alguna pregunta. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué pasaría con tu alma si tú mueres ahora mismo? Si tú mueres ahora mismo, ¿dónde iría tu alma? Quiero que respondas a esa pregunta. ¿Qué pasaría con tu alma ahora mismo? Respóndete a ti misma y a ti mismo. ¿Qué pasaría ahora con tu alma si tú murieses ahora? ¿Dónde iría tu alma si ahora mismo tú murieses? Tengo que decirte que tan pronto pases ese límite de la eternidad, ya no hay vuelta atrás. Es para siempre. ¿A dónde irá tu alma si mueres hoy? Si tu respuesta es que irás al cielo, yo quiero preguntarte, ¿por qué estás seguro de que tú irás al cielo? ¿Porque eres buen conciudadano? ¿Porque eres buen esposo? ¿Porque eres buen trabajador? ¿Porque tienes unos valores éticos en medio de esta sociedad altos? ¿O porque has dejado completamente de confiar en ti mismo y has comenzado a confiar en aquel que justifica al impío? ¿Cuál es la conclusión que te ha llevado a dar una respuesta acertada de que tú eres salvo y que tu alma se va con Dios? Si esa respuesta está basada única y exclusivamente en los méritos de Cristo, puedes disfrutar hoy ya de la salvación. Si tu respuesta es que irás al cielo, ¿por qué estás seguro de eso? ¿Porque vas a la iglesia? ¿Porque ofrendas fielmente? ¿Porque tratas de hacer ciertas cosas que otros no hacen? ¿Por eso crees que vas a ir al cielo? ¿O porque tú has dejado completamente de confiar en ti mismo? Si tienes duda de tu destino hoy, quiero decirte esto. Si tienes duda de tu destino hoy, tengo que decirte que Dios justifica al impío por medio de la fe en Cristo. Y ellos tienen la capacidad de disfrutar ahora mismo de la bendición de saber que han sido justificados, hermanos. Hermanos, todo cristiano sabe que en el día del juicio Dios no tomará en cuenta nuestro pecado. ¿Me has oído? ¿Me has oído tú que me escuchas? Todo cristiano sabe que en el día del juicio Dios no tendrá en cuenta nuestro pecado. ¿Por qué? Porque lo dice el versículo 8. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Todos los que han puesto su fe en Jesucristo en el día del juicio, tu pecado no será tomado en cuenta. Dios es verdad y Él lo ha dicho, que si vivimos una vida de fe en Jesucristo, nuestra morada es eterna. Debemos descansar en la obra de la cruz, porque solo en ella somos justificados. Saca tu católico romano de tu corazón
y empieza a vivir y a disfrutar de la justificación por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Empieza a descansar en el Señor, deja de amargarte pensando de que hoy te vas al infierno, o deja de amargarte tratando de hacer buenas obras para salvarte, porque por muchas buenas obras que hagas, si tu fe no está en Cristo, jamás serás salvo. Pero si tu fe está en Cristo, serás como aquel que alcanzó la misericordia, que estaba en la cruz al lado de Jesucristo y en un solo instante estuvo con Jesús en el paraíso. Hermanos, espero que este mensaje haya llegado a lo profundo de tu corazón. Deja de realizar buenas obras para justificarte. Esas obras no sirven de nada. La Biblia dice que la mejor obra del hombre es como trapo de inmundicia. Nosotros no obramos para salvarnos, obramos porque somos salvos. Una cosa clara. Gracias, hermana Niurka. Gracias. Me encanta este mensaje que acaba de escribir la hermana Niurka. La hermana Niurka está escribiendo y dice: aleluya, hoy duermo tranquila. Gracias, Padre mío. Oh, hermanos. Creer en la justificación por la fe nos hace dormir a parta suelta, hermanos. Gloria al Señor, hermanos. Que el Señor os bendiga. Por favor, comparte este vídeo para que lleguen a todos los necesitados. Que el Señor os bendiga y os continúe bendiciendo. Seguimos adelante, hermanos. Queda muy poquito para que podamos congregarnos. Ya os iré informando de los acuerdos a los que podemos llegar para concretar el día en que nos podremos congregar en la iglesia. Vamos a ser prudentes y vamos a esperar a que las autoridades puedan dictaminar cuándo podemos congregarnos. Mientras tanto, seguimos a través de los medios, de las redes sociales, compartiendo y estando unidos y estando unánimes. Seguimos hacia adelante, hermanos, justificados por Cristo. Maranata, Cristo viene pronto. Un abrazo a todos. Os amo en el amor del Señor. Que Dios os bendiga.